lo pasamos a familia Vitel Cerritos, pero le damos la bienvenida a todos los que van a estar escuchando esta noche esta palabra. Esperamos que sea de edificación para su vida. Anoche el Señor nos hablaba y nos decía precisamente que nos ha puesto en este lugar, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Él, para ser establecidos en este lugar como una lumbrera, como una antorcha que anuncia, que ilumina. Amén. Y por eso esta iglesia ha sido también muy atacada por esa situación. Aunque todas las iglesias han sido atacadas, ¿verdad? Pero de pronto, si usted no está siendo pasado por la prueba, si usted no está pasando por situaciones difíciles, entonces puede considerar que algo tal vez no está correcto, ¿verdad? Que algo por ahí no está checando bien, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dice también: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que, bien, esta noche vamos a comenzar nuestro tiempo de predicación y de enseñanza. Y vamos a comenzar, hermanos, con la palabra del Señor en Efesios capítulo número 5. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 5. Y vamos a leer el versículo número 18. Hoy también espero ser breve. Amén. Y grabamos solamente lo que es en vivo, lo que es la predicación de la palabra, y a veces nos lleva una hora, un poco más. Pero ya llevamos un tiempo aquí alabando, glorificando al Señor, cantando himnos, cantando cánticos, dando testimonios, amén, glorificando al Señor. Así que si grabáramos completo, pues nos llevaría más o menos 2 horas y media, 3 horas, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que nos permite estar llegando hasta los lugares donde se escucha esta palabra. Amén. Capítulo 5, y vamos a buscar el versículo 18 en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Era un lugar muy idólatra, era un lugar donde ahí se alababa a Diana, ¿verdad? La Diana de Éfeso era una diosa pagana y vendían templecitos. Ahí el Señor llegó con la palabra para derribar la idolatría y traer una bendición espiritual. Pero hoy el Señor le está hablando a la iglesia de una manera importante, de una manera especial. Recordemos que nos estamos preparando para irnos. Cuando venga Cristo, y viene pronto, nos vamos a ir en las nubes con Él, y necesitamos estar listos, preparados y bien dispuestos. Amén. Gloria a Dios. Así que leemos la palabra del Señor, capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vemos el versículo número 18. Mira cómo dice la palabra del Señor, que es para su gloria y la honra de su nombre. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una vez más lo voy a leer. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Oremos a Dios. Amén. Padre, oramos en esta noche en el nombre de Jesús, para que venga de lo alto, Señor, una unción especial, una unción, Padre, que nos fortalezca, que nos limpie, que nos purifique, Señor. Que tú abras nuestros oídos para escuchar tu voz, que tú pongas colirio en nuestros ojos para poder ver tu preciosa voluntad. Esta noche, Señor, estamos dispuestos en tu mano de poder y creemos, Señor, que harás grandes cosas, que tú nos estás preparando, nos estás hablando, y podemos percibir tu preciosa voz que nos habla para unirnos a ti, Señor, para prepararnos, para que estemos dispuestos para el día maravilloso de tu venida. Gracias, Señor, por lo que hoy harás por medio de tu palabra, por las ataduras que serán rotas por medio de tu palabra, por el discernimiento y la luz, Señor, con la que alumbras nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La otra vez hablábamos, amados, de que cuando estamos aquí pasan cosas bien maravillosas. No es igual escucharlo por la radio o verlo ahí por Facebook, ¿verdad? Escuchar el audio o ver el video, porque estando aquí de manera presencial, que es una forma que, bueno, hay riesgo todavía, pero con las medidas y los protocolos y siendo obedientes y teniendo fe, Dios nos ha guardado hasta este día. Sin embargo, cuando estamos aquí orando a Dios, hay un impartimiento. Amén. Eso es lo que yo quiero rescatar también esta noche antes de comenzar la palabra. Que usted venga a este lugar y reciba un impartimiento. El apóstol Pablo decía esto cuando le hablaba a Timoteo, le decía: voy a ir,
voy a ir para imponer mis manos sobre ti. Y le decía, no dejes que se apague el fuego del Espíritu Santo, el don del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, hablando del don que tenía Timoteo, dice que recibiste, el don que recibiste por medio de la imposición de mis manos. Había habido un encuentro personal, no solamente de oídas, ¿verdad? Y Pablo tenía una cobertura sobre Timoteo, una cobertura personal, en la cual al momento de orar por él había un impartimiento. Y eso es lo que queremos, que cuando nosotros oímos la palabra se genera bendición, se genera sanidad, se generan muchos milagros, pero cuando estamos unidos, reunidos juntos en la congregación de los santos, ahí hay bendición y vida eterna, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, amén, porque ahí dice es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Lo dice después, que dice que es como el buen óleo, ¿verdad? Que desciende de la cabeza y va por la barba de Aarón, y desciende por los mantos, por las vestiduras hasta el borde, ¿verdad? Dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, amén, gloria a Dios. Así que juntos estemos, amén, leyendo esta palabra donde el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Éfeso, una iglesia que había estado pasando por situaciones de dificultad, no porque estuviera siendo acosada o asediada, era el asedio o el acoso que había en esa iglesia, estaba dentro de sus corazones. Porque era un lugar idólatra, era un lugar donde había una moral muy despilfarrada, ¿verdad? Había un libertinaje muy grande. Ahí se ejercía la prostitución religiosa cuando estaban ahí en el templo de Diana de Éfeso, y tantas cosas que sucedían. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les habla de algo maravilloso, porque les muestra la garantía de poder permanecer firmes, la garantía de poder soportar, la garantía de establecerse y mantenerse, porque no nada más es llegar a la presencia del Señor, sino permanecer ahí. Amén. Dice la palabra del Señor, y todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, amén. Y habla de la perseverancia de los santos, de la paciencia de los santos, de estar soportando ya que estamos en Cristo. Y es lo que también la palabra del Señor dice, además de los dones, además del poder y de las manifestaciones milagrosas que vienen con el Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos, en el versículo 8 del capítulo 1, dice el Señor hablando por medio de Lucas, ¿verdad? Porque es el libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder. Que son palabras de Jesús que les dijo a la iglesia, a los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y más que nada, muchos pensamos que ese poder es hacer milagros, hacer señales, hablar en lenguas. Y es cierto, pero no podemos calificar solamente esas manifestaciones como todo el poder del Espíritu Santo. Porque el mismo Señor Jesús habló en alguna ocasión, ¿cuántos lo recuerdan? En los evangelios dice la palabra del Señor que Jesús habló y dijo, en aquel día vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre impusimos manos sobre los enfermos y estos sanaron, en tu nombre. Y en tu nombre, y eso que está hablando el Señor, hablando de esas manifestaciones, ¿es poder o no? Es poder, amén. Y Él mismo lo dijo, porque el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios. Entonces debe de haber un balance, no solamente señales y portentos y milagros, sino que el poder realmente está en una vida asentada en la confianza, afirmada, enraizada, arraigada en la palabra de Dios. Ese es el verdadero poder que debe de haber en el cristiano. Amén. Lo demás es algo que viene con los dones y la gracia de Dios. Amén. Pero ¿de qué nos sirve echar fuera demonios y hablar en nuevas lenguas si cuando lleguemos delante del Señor, el Señor va a decir, no te conozco? Entonces, hoy el Señor quiere que escuchemos esta palabra, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice,
no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Había un problema ahí de entrada en la iglesia, ¿verdad? Que abusaban del alcohol, y le está hablando a la iglesia. Amén. ¿Cuántos recuerdan ahí en la carta a los Corintios, ahí por el capítulo 11, cuando también el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Corinto, porque no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Dice, lo que ustedes hacen, eso no es comer la cena del Señor. Porque mientras unos llegan y comen luego, y otros se embriagan, y otros tienen hambre. No, coman en su casa y luego vengan y participen de esta ceremonia maravillosa que el Señor Jesús habló, que el Señor Jesús estableció. Amén. Que todas las veces que nos reunamos y partamos el pan, estemos haciendo memoria de su sacrificio. Pero yendo al punto donde dice que se embriagaban algunos y no se esperaban, no había un orden. Ese desorden mismo es un desorden que estaba imperando en muchas congregaciones, y Éfeso era una de ellas, donde se daban al vino, donde de pronto no tenían ese orden que Dios está llamando a hacer, pero no un orden que viene de inteligencia humana. Amén. Porque hay una forma de inteligencia humana que quiere establecerle a Dios, mira Dios, este es tu orden, ¿verdad? Hombres aquí, mujeres acá, mujeres con velo, mujeres con pantalón con falda, y si traen pantalón no, y que esta manera y esta forma, ese es el orden humano. Son ideas religiosas. Pero lo que el Señor quiere es que el orden sea el orden del Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, porque ahí se disuelven. Dice, hay disolución. Hablando de la disolución, está hablando del respeto a las cosas que tienen que ver con Dios. Amén. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Por qué le faltaron el respeto? Porque se embriagó. Cuando salió del arca, él plantó una viña, hizo vino y se embriagó. Y entonces su hijo Cam le faltó el respeto. Amén. Porque cuando hay una embriaguez, se disuelven los sentidos. Cuando la persona se embriaga, pierde el sentido de lo que ve. A las cosas las ve diferentes, ¿verdad? No tiene equilibrio, no puede hablar. Una persona embriagada no puede hablar, no se le entiende cuando está hablando, ¿verdad? Como que se le duerme la lengua, ya no puede hablar. Camina y se va de lado, ¿verdad? Y choca y se cae y se queda dormido apenas, a veces en media calle, en el sol. Se hace del baño sin darse cuenta y hace cosas que luego no se acuerda. Porque hay una disolución, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está hablando de esa disolución en cuanto al temor de Dios. Y les dice, mejor ustedes, en lugar de embriagarse del vino, dice ahí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice el versículo 18, más bien seáis, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Anoche estábamos aquí orando al Señor y le pedimos al Señor su Espíritu. Y vino y nos visitó y nos bendijo y nos habló personalmente a cada uno de nosotros. Nos dio una palabra específica, especial para cada uno de nosotros. Amén. Y yo creo que Dios quiere que entremos como esa palabra de aquel profeta, ¿verdad? Que tuvo una visión. Tú te vas a acordar qué profeta es. Dice, y entonces vi un río y medí 450 codos y el agua me llegaba a los tobillos. Y luego medí otros 450 codos y caminé esos 450 codos y el agua me llegaba a las rodillas. Luego caminé otros 450 codos y el agua me llegaba a la cintura. Luego me llegaba a los hombros. Y después de otros 450 metros ya no me era posible caminar. Tenía que nadar porque era un río. Amén. ¿Qué profeta es? Ezequiel, ¿verdad? Así que Dios quiere que nos metamos a ese río. Y ese río es el río del Espíritu Santo. Y ese río es el río del poder del Espíritu Santo, pero no solamente el poder manifestado en portentos y milagros, sino en el poder de establecerse en una vida indestructible. De establecerse sólido, firme, arraigado en el Evangelio.
mucho más allá de las señales, mucho más allá de las lenguas, mucho más allá de los milagros. Establecernos en el reino celestial, porque de nada nos serviría estar moviendo los montes hacia el fondo del mar si nuestra alma se pierde. De nada nos serviría. De nada nos serviría, como dijo el apóstol Pablo, ser heraldo de unos y luego ser eliminado. Dice el apóstol Pablo, siendo yo heraldo de muchos, no venga yo a ser eliminado. Por eso no golpeo como al viento. ¿Cuánto te cuesta golpear al viento? Nada. Nada. Dice el apóstol Pablo, yo no hago eso. Yo me esfuerzo. Y ahí adelante dice, y por eso pongo mi carne, ¿en qué? En servidumbre. Amén. Y él lo dice, sirve, honra con tu cuerpo a Dios, como en servicio a los demás. Y el Señor Jesús lo habla y lo dice, en aquel día vendrán y dirán, y yo les diré, por cuanto me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste enfermo, me fuiste a ver al hospital, estuve preso y me fuiste a visitar. Y aquellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, sediento, enfermo o encarcelado? Y el Señor Jesús le dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeñitos, por mí lo hiciste. Qué maravilloso, ¿no? Cómo está ese contraste y esa estabilidad ya en el reino celestial, amén. Que cuando nosotros nos despojamos de nuestro ego, de nuestra pereza y empezamos a servir a Dios, servimos a las personas y servimos a Jesús en ellos, amén. Qué maravilloso. Pero si nosotros solamente nos basamos en las señales y los prodigios, y eso puede traer una cierta embriaguez, y no de vino, sino una embriaguez, como esa embriaguez que le sucedió a Nabucodonosor. ¿Cuántos recuerdan esa palabra de hace unos días? Amén. Cuando se paró él y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo hice con toda mi fuerza y mi majestad? Y en ese momento la razón se le fue y quedó como una bestia. Y lo echaron al campo, al monte, 7 tiempos. ¿Cuántos son 7 tiempos? 7 años. Y le creció el cabello y se mojaba con el rocío del cielo y comía pasto con los bueyes y los asnos. Qué tremendo. Pero antes él tuvo un sueño. Porque no sucedió nada más así. Él antes tuvo un sueño y Daniel se lo dijo. Dijo, ese sueño sea para tus enemigos, oh rey. Pero te recomiendo esto, haz misericordia, pórtate bien, no te exaltes, no te creas más de lo que eres. No digas yo y yo y yo, porque el único que puede decir yo soy es el Señor. Nosotros no podemos decir yo soy esto, yo soy lo otro, no. ¿Recuerdas cuando fueron a apresar a Jesús? Que iba Judas y la guardia del sumo sacerdote, iba ahí Malco, uno de los soldados del sumo sacerdote. Y llegaron y era de noche y traían unas antorchas y palos y piedras y no se veía. Por eso la señal era darle un beso a Jesús en la mejilla, porque en la oscuridad del monte no sabían quién era. Y la clave era al que le dieran beso. Pero cuando Jesús oyó los pasos de los que venían, les dijo, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y cuando él dijo, yo soy, dice que retrocedieron, tropezaron y cayeron. Oiga, ¿por qué se espantaron tan feo? Es que estaban recibiendo ahí esa palabra del verdadero nombre de Dios. Amén. Así que el único que puede decir yo soy es Él. Nosotros no. Nosotros solamente somos siervos inútiles que nada sabemos. Amén. Y que si no fuera por Él, estuviéramos todavía como parte del polvo de la tierra, inanimados, sin vida, muertos en la oscuridad y en los delitos de nuestros pecados. Pero aún estando ahí, Él nos amó tanto que nos dio vida eterna. Denle un aplauso a Jesús por ello. Amén. Gloria a su nombre. Santo es Dios. Así que dice el apóstol Pablo, no te embriagues con vino porque ahí se disuelven todos tus sentidos. Mejor llénate del Espíritu Santo. Y ese es el consejo del día de hoy. Voltea con tu amado que está a tu lado y dile, llénate del Espíritu Santo. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Es andar hablando en lenguas todo el rato? ¿Andar dance todo el rato? ¿Grite todo el rato? No. Ser lleno del Espíritu Santo es estar en una constante comunión
con el Señor. Estar en su presencia. Ahorita cantábamos, amamos tu presencia, oh Dios, amén. Y eso debe estar en nosotros donde quiera que vayamos. Si nos estamos bañando, ahí la presencia de Dios. Estamos comiendo, ahí la presencia de Dios. Estamos trabajando, ahí la presencia de Dios. Vamos de camino, ahí la presencia de Dios. Y eso, estar buscando en la palabra, meditando en la palabra, así haciendo tus actividades continuas, cotidianas, pero en la palabra, en tu mente y tu corazón y tu boca, y tú glorificando al Señor. Y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y hay varios ejemplos. Vamos a ir a algunos. Amén. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el Evangelio según San Lucas. Y esto nos habla de un varón, tremendo, ¿verdad? Él se llamaba Juan. Capítulo 1, versículo número 15. Dice así. Todavía no nacía, mira. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Le está hablando el ángel a Zacarías, ¿verdad? Mira el versículo número 13, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, acuérdate que para Dios no hay nada imposible. ¿Y cuándo sucedió la realidad? Bueno, ¿te acuerdas que María fue a visitar a Jesús? María fue a visitar a Elizabeth. Ahora, ¿quién estaba encinta primero? ¿María o Elizabeth? Elizabeth, ¿verdad? ¿O María? Ahora, ¿cuántos meses tenía cuando fue a verla María? A los 6 meses. Ahora, ¿qué llevaba María en el vientre? A Jesús. Y cuando María saludó a Elizabeth, mira, vamos a ir al versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿fue el saludo de María? Porque en el camino María pudo haber saludado a muchas personas, pero fue el saludo de María, fue el cumplimiento de la palabra de Dios, y era la persona de Jesucristo en el vientre de María que provocó la llenura del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso, porque en ese momento Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, y Juan ahí en el vientre de Elizabeth también se llenó del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a otro ejemplo. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 4. Gloria a Dios. Muchos se van a acordar de este versículo porque de veras que nos lo hemos leído, lo hemos estudiado, hemos hablado. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4, lo estaba diciendo al revés. ¿Ya lo tiene? Dice ahí en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando estaban todos 120 en el aposento alto, y estaban orando unos, cantando otros, y estaban sentados ahí 120 personas en la azotea de una casa, y de pronto vino como un viento fuerte, como un estruendo, y se asentaron llamas como de fuego sobre sus cabezas, y empezaron a hablar en otras lenguas, medos, partos del Ponto, ¿verdad? De muchos lugares y de las provincias de Frigia, de Panfilia y de África. Imagínate qué idiomas se hablaban por allá, y hablaban las maravillas de Dios, pero era porque por el poder del Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu de Dios. Amén.
Ahora, una de las manifestaciones que daban era que hablaban en lenguas, otros tenían asentadas llamas de fuego sobre su cabeza, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la manifestación que dio Elizabeth cuando fue llena del Espíritu? No dice, ¿verdad? Nada más que en su vientre el niño brincó. Amén. No sabemos cuáles fueron las manifestaciones, tal vez habló en lenguas, no lo sabemos. Amén. Pero vamos a ver otro texto ahí mismo, capítulo 4, versículo 31. Gloria a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira cómo vemos el ejemplo en Elizabeth. Vino el Espíritu Santo para llenarlo. ¿Qué sucedió? En su vientre el bebé brincó. Ahora, 120 en un aposento alto. Vino el Espíritu Santo para llenarlos. ¿Qué pasó? Hablaban en otros idiomas, en otras lenguas. Ahora estaban aquí orando, ¿verdad? Por la situación de Pedro, ¿verdad? Y dice ahí que cuando ellos estaban orando, el lugar donde estaban, ¿qué pasó? Tembló. En el aposento alto, los 120, vino como un estruendo y un viento fuerte. Con Elizabeth, tal vez no tembló. Con Elizabeth tal vez no hubo un viento fuerte, pero ya fue lleno del Espíritu. Amén. Entonces no podemos encajonar al Espíritu Santo en que así debe de ser. Amén. Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Él es Dios y es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Y a quién le va a pedir permiso Él? A nadie. No, es que si no tiembla no está el Espíritu. No. ¿Te acuerdas aquella ocasión cuando Elías salió huyendo de aquella mujer, esposa del rey Acab, y iba a corre y corre y se escondió, ¿verdad? Y estaba ahí porque aquella mujer decía que lo iba a matar y estaba ahí. De pronto vino un viento tan fuerte que rompía las peñas y un gran terremoto, y él no se asomó, él no salió. Y muchos pensarían que en el terremoto estaba Dios, y no estaba ahí. Vino un huracán que quebraba las rocas, desgajaba el cerro, y él no asomó la nariz, porque podía haber estado el Señor, sí, podía haber estado ahí en el viento, como estuvo en Pentecostés en el viento fuerte, pero en el tiempo de Elías no estaba el Señor en el viento, hasta que vino un silbo apacible. Y entonces Elías salió, y cuando estaba allá afuera el Señor le habló y le dijo: ¿qué haces aquí? Es que me van a matar. No, yo he resguardado un remanente que no se ha doblado su rodilla delante de Baal. Amén. Qué maravilloso, amén. Qué tremendo. Ahora, cuando estamos hablando aquí, dice que tembló el lugar. Estaban orando y tembló el lugar. Estaban diciendo: Señor, mira cómo nos persiguen, mira cómo nos maltratan, extiende pues tu mano y ayúdanos. Y pum, que truena el lugar y empezó a temblar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira ahí en el capítulo 4 también, pero en el versículo número 8, lo que le pasó a Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga de acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, la diferencia es: ¿qué pasó con Elizabeth cuando vino la llenura? Brincó su bebé. ¿Qué pasó con los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino la llenura? Hablaron en otros idiomas. ¿Qué pasó con todos los que estaban en la casa cuando oraban ahí y que el lugar tembló? Dice: hablaban con denuedo la palabra. ¿Qué es denuedo? Con conocimiento, firmeza y seguridad. Conocimiento, firmeza, seguridad. ¿Mande? Sin reserva, con denuedo. El denuedo es inteligencia, es claridad. Amén. Es el denuedo. Amén.
Entonces, no solamente es hablar en lengua, sino hablar con claridad, con elocuencia, con autoridad, con poder. Amén. Ahora, aquí Pedro se levanta y no está hablando la palabra de Dios, tampoco está hablando en lenguas, tampoco saltó algo en su vientre, tampoco estaba un viento fuerte, tampoco hubo un terremoto, no hubo un viento apacible. Él hablaba con sabiduría y con autoridad delante de las autoridades del pueblo. Pedro que era un pescador que desde el punto de vista de ese momento no tenía un conocimiento, un estudio, una facilidad de palabra. Él era simple. Era trabancado, pero simple. Amén. Entonces estas palabras en los labios de Pedro era como raro, ¿no? Como que estaba hablando ahí un ingeniero, un licenciado, un doctor, un maestro en los labios de un pescador. Bueno, esa también es una forma de cómo el Espíritu Santo se manifiesta cuando viene la llenura. Amén. Y estamos viendo algunos ejemplos nada más. Miren Hechos capítulo 6, versículo 3. Gloria a Dios. Ahorita vamos a entrar de lleno a la predicación. Solamente estamos viendo ejemplos. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo que iban a hacer? ¿Cuál era el trabajo que iban a hacer? Mira, vamos a leer el versículo 1 para que sepas, para que sepamos, nos recuerde el Espíritu. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces viene ahí el versículo: busca hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que hagan ese trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿El de predicar? No, servir las mesas. Porque en la congregación de los santos, hasta para servir la mesa, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos demeritar y decir: no, es que yo nomás hago el aseo, por eso pues yo ni testimonio tengo, ni me porto bien, así que hago un trabajo así. No, porque lo está haciendo para Cristo. Porque cuando llegue allá delante de la presencia del Señor le dirá: hijo, mija, yo vi el esfuerzo y el amor con que tú barrías mi casa, Señor, pero yo estaba en la tierra. Yo como vine a barrer acá tu templo, tu lugar, tu trono en tu casa. No, cuando lo hiciste ahí con amor, lo hiciste para mí. Amén. Entonces, hermano, el servicio también debe de ser una manifestación de alguien que también está lleno del Espíritu Santo. Porque es lo que iban a hacer estos hombres. Iban a servir a las mesas. Y uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 7. Y ahí vemos en el versículo 55. Ahí es una manifestación, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo. Dice ahí: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿estaba hablando en lenguas? ¿Estaba temblando? No. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Gritando? No. Dice ahí: puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando cuando estaba él ahí lleno del Espíritu? Porque mira, María fue a visitar a Elizabeth, estaban de pie y ahí se saludaron y fue la llenura. Amén. Los 120, unos oraban y otros estaban cantando y estaban sentados en el aposento alto. Y vamos a hablar de lo que estaban haciendo. Amén. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Esteban aquí? Mira el versículo anterior. Vamos a leer. ¿Qué versículo le dije? 55, ¿verdad? Mira el 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él.
Estaba siendo amenazado. Él les había predicado con denuedo, con autoridad, estaba lleno del Espíritu. Amén. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos, estaba teniendo una visión, abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era Pablo. Fíjate en la situación en la que estaba Esteban y estaba lleno del Espíritu. Fíjate la situación en la que estaba Pedro y estaba lleno del Espíritu. La situación en que estaban los 120 y estaban llenos del Espíritu. La situación de los que estaban orando cuando el lugar tembló, ¿verdad? La situación de Elizabeth. Así que es tan variada la manera, es tan grande la forma en que Dios puede actuar en tu vida. He recibido testimonios de personas que iban en el camión y de pronto fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron que bajarse del camión. Personas que iban manejando y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente un evento como un bautismo del Espíritu Santo, sino una llenura constante. Y otro de los ejemplos, ¿sabes quién? Es Jesús. Amén. Ahí dice que Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 1, vamos a leerlo. Lucas 4, versículo 1. Gloria a Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahora, ¿cómo venía Jesús? Hablando en lenguas en el camino. ¿Qué venía haciendo? Él iba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué iba lleno del Espíritu Santo? Porque había estado un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. ¿Cuántos días de ayuno? 40 días y 40 noches. Amén. Ahora, ¿cómo iba él? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ya había comido. ¿Alguien me dice qué comió? ¿Alguien me dice qué comió? No, aunque en otra ocasión dice, yo tengo otro alimento, otra comida que ustedes no saben, que es la palabra. Pero, y él mismo lo dice. Pero en esa ocasión cuando él venía, él había comido lo que los ángeles le llevaron de comer. Amén. Dice la palabra del Señor que después de que resistió a Satanás, vinieron ángeles. ¿Qué versículo es? Bueno, a lo mejor ahí no está en este evangelio, está en otro. Y dice, y vinieron ángeles y le servían. Amén. Ahora, no nos vamos a meter hasta allá. Podemos luego agarrar un tiempo para hacer ese estudio. Lo importante es que Jesucristo venía lleno del Espíritu Santo. Y te das cuenta de una cosa, que Él no comenzó su ministerio. Primero, tenía que ser bautizado. Segundo, tenía que ser lleno del Espíritu. Ahora, la situación es que Jesús es Dios. ¿Acaso Él necesita ser lleno del Espíritu Santo? Sí, porque Él era el ejemplo, era la forma, la manera. Amén. La figura que nosotros teníamos que seguir. Y Él estaba en forma de hombre, y en forma de hombre tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y Él recibió el Espíritu Santo. Y yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma persona, sí, pero como hombre, Jesucristo, cuando fue bautizado, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo como desciende la paloma y reposó y permaneció en él. Y luego el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 noches y 40 días, y ahí fue probado en todas las cosas. Y cuando hubo resistido, vinieron ángeles y le sirvieron. Y regresando él, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Dice ahí, vamos a continuar leyendo, porque ahí dice, ahí va comenzando, amén. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo vino y lo probó, ¿verdad? Y luego dice, en el 14, ¿verdad? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama
por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, muchos de nosotros pudiéramos decir, es que yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y pensamos en una manifestación externa de estar hable y hable en lenguas o de estar haciendo cualquier otra cosa, pero es diferente. Las lenguas sí son un don que da el Espíritu Santo y si viene con discernimiento es mejor, dice el apóstol Pablo. Bueno, el Espíritu por medio del apóstol Pablo. Pero ser lleno del Espíritu Santo es mantener una vida apartada de la carnalidad. Resistir la carne. Enfocarnos en el Espíritu Santo. Amén. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué más dice? Los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8, ¿verdad? Donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya estamos encontrando que estar lleno del Espíritu es no andar conforme a la carne. Amén. Ahora, todo esto es solamente ejemplos para lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, que ojalá alcancemos. Amén. Tengo más ejemplos. El ejemplo de Pablo, ¿verdad? Cuando fue lleno del Espíritu, otros ejemplos, pero vamos a ir a Efesios capítulo 4, gloria a Dios. Ahí fue donde comenzamos en el capítulo 5, pero hoy vamos a continuar en el capítulo 4, gloria a Dios. Efesios 4, y vamos a buscar el versículo 14. ¿Cuántos se alegran en Jesús? Amén. Gloria a Dios. Que dicen, gloria a Dios, que ahora no nos está regañando el pastor, ¿verdad? Porque ya que se le pone a decirnos tibios, incrédulos, ay, de veras. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 14, ¿ya lo tiene? Mire cómo dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, un niño fluctuante andará en el espíritu o en la carne. Ahora, dice, para que ya no sean como niños fluctuantes. ¿Le está hablando a los niños? No. ¿A quién le está hablando? A mí. ¿A mí? Yo no sé si a ti, pero yo creo que sí. A ti y a mí nos está hablando el Señor. Dice, ya no seamos niños. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, no seas niño. ¿Qué hace un niño? A ver, una de las cosas que hacen los niños. A ver, ejemplos, digan, lluvia de ideas. Berrinches, un niño berrinchudo. No, es que yo quería ser el líder y como no soy el líder, yo mejor me voy de la iglesia. Dios le bendiga, niño. Vaya luego que le cambien el pañal. ¿Qué más hacen los niños? Lloran. Es que no me saludó el pastor. De verdad que hay gente así. Porque no le dieron un juguetito a un bebé. Lágrimas así escurriendo del rostro de personas. Porque acabó la reunión de niños y no se le entregó el juguete al niño porque llegó tarde y ya no alcanzó. Y ya lágrimas así. Pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Qué más hace un niño? Grita, juega. Muchos de nosotros, hermano, a veces, cuando oímos que los niños gritan, juegan, lloran, hacen berrinches, ¿a los niños les gusta bañarse? No. ¿Les gusta jugar lodo? Sí. ¿Les gusta comer algo nutritivo o verduras hervidas ahí? No. Quieren pura chatarra, que gancitos, que palomitas, que galletas, puras cosas sabrosas. No les gusta el alimento sólido, un caldo, no hombre, ¿cuándo? A veces así somos nosotros como niños fluctuantes, amado. Y si estamos manifestando esa forma de ser niños fluctuantes, ¿sabes qué? Otra de las cosas, yo me acuerdo mucho cuando era niño y jugaba ahí con Benjamín Gómez Alonso, ahí enfrente de mi casa, hijo de don Cuco y doña Juanita. Y de pronto decía él, mi papá tiene un camión. Y ya con ese tono me prendía. Mi papá tiene una camioneta. No, pero es que mi papá hace esto. No, es que el mío hace esto.
Es que mi papá le gana al tuyo. No, es que mi papá le gana al tuyo. Y es que yo, y agarramos a veces, nos aventábamos tierra. Andábamos jugando ahí en unos montones de arena, haciendo covachitas. Y cuando él salía, mi papá tiene un camión, ya empezaba ahí. Los niños peleábamos por cosas insignificantes. Y así a veces somos, hermanos, como cristianos en la iglesia. Y el apóstol dice, no seamos niños fluctuantes. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y de verdad, amado, hay gente que de verdad, yo estoy orando por las personas, pero de pronto me habla por teléfono, pastor, ¿qué pasó? Si es cierto que los higos del mundo todos están malditos, es que me comí un higo y vino un hermano y me dijo que como Jesús maldijo la higuera, todos los higos del mundo están malditos y yo me comí uno, me voy a ir al infierno. Hermano, personas que ya son maestros de niños, personas que ya tienen carrera. Y de pronto uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amén. Entonces, ¿dónde estamos echando todo lo que el Espíritu Santo nos da en la predicación? ¿Verdad? Tenemos que atesorarlo. Amén. Acuérdense que la parábola de aquel sembrador que dice que salió a sembrar y una semilla cayó entre espinos, otra entre piedras, otro en el camino y otra en tierra fértil. ¿Cuál es tu corazón? Que tu corazón es tierra fértil, va a atesorar la palabra y va a traer fruto. Pero si tu corazón está llena de espinos y cardos, ¿qué son esos espinos, dice la palabra? Afanes del mundo, ¿verdad? Entonces se va a esfumar esa palabra. O si ese era pedregales, ¿verdad? ¿Qué significa un corazón, una tierra que es pedregales donde cayó la palabra, pero sí creció? Pero luego salió el sol y se quemó porque no tenía mucha raíz. Es aquel que, sí, quizás yo voy, quizás, y como el Chavo del 8, ¿verdad? Y yo predico, y yo evangelizo, quizás, y yo canto, y yo toco, y yo esto, y no viene a la iglesia. Y ya de pronto, no, pues que andaba en un jaripeo. Oye, allá anda el ministro. Amén. Había un varón que me dijo, pastor, yo quiero servir a Dios. Yo fui a su casa, le hablé, dije, mira, si de verdad quieres servir a Dios, tienes que esforzarte y tienes que madurar y tienes que echarle ganas. Te voy a poner a prueba. Duró 3 semanas a prueba. Después se fue hasta de la iglesia. Y cuando lo vi, nomás le dije, qué bueno que pastor. Le digo, qué bueno que no te ordenamos como siervo, como obrero, porque hubieras botado la obra y nos hubieras dejado entrados ahí en la obra. Amén. A veces necesitamos tener esa determinación y esa madurez que corresponde a un adulto y no a un niño. Bueno, pues no dijo que no nos iba a regañar, pastor. No, estamos poniendo ejemplos, ¿verdad? No lo está regañando. Gloria a Dios. Así que seguimos leyendo. Dice en el versículo dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos por ahí caminando en la calle, personas que dicen que son cristianos y se la pasan descalificando ministros y iglesias y traen doctrinas torcidas. Una vez un hombre llegó conmigo y me dijo, pastor, yo tengo una revelación del Espíritu. Me dijo, es que la serpiente no era una víbora. Ahí la víbora caminaba en 2 patas y se paraba ahí y ya sé cuál era el fruto del árbol que comió Eva. Es que tuvo relaciones sexuales con la víbora. Dije, ¿dónde estás sacando todo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No, vaya conmigo. Yo tengo aquí, es el tabernáculo de Chicho. Así se llamaba la iglesia de él. Pero bueno, de que los hay. Amén. Y otro nombre que de verdad que hemos experimentado por muchas personas que han estado trayendo doctrinas bien heréticas, ¿verdad? En contra de lo que es la palabra del Señor, y tenemos que estar bien listos para poder discernir y no ser engañados por esa doctrina de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice el Señor, hablando el apóstol Pablo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. Crecer en Él es andar en el Espíritu. Estar oyendo doctrinas de que si la falda o el pantalón me lleva al infierno, son cosas de niños que ya no tenemos nosotros que estar hablando con eso. Que si hay que descansar el sábado, que si mejor el domingo, ya no, es más, no pierda su tiempo en esas discusiones. Usted ya sabe, amén. La palabra del Señor dice que los que son débiles, amén. Dice los que son débiles, ahí están ahí viendo qué día van a descansar, qué día no, amén. Y que si van a hacer la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las trompetas, que si van a hacer la fiesta de esto, la fiesta de aquello, y están observando los alimentos y están observando, aunque lo observan para Dios también, pero dice que son pequeños, son débiles. Eso dice la palabra del Señor, amén, porque la ley no fue hecha para los que tienen fe, amén. ¿Para quién fue hecha la ley? Como dice la palabra, para los homicidas, para los parricidas, para los adúlteros, ¿para quién más? Para los fornicarios, amén. Ahora, nosotros éramos eso en otro tiempo, pero ahora por medio de la fe en el Señor Jesucristo hemos sido restaurados y bendecidos y cambiados. Ahora somos una nueva creación en el nombre precioso de Jesús, amén. Continuamos porque el tiempo me está comiendo, así que dice: sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y ceñido, dice, entre sí y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, no en división, no en discordia, no en pleito, no en gritería, sino en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los que andan en la carne, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente también es carne. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Oscurecido, entenebrecido, en tinieblas, no les ha resplandecido la luz. Ajenos de la vida de Dios, o sea que todavía están muertos, no tienen a Cristo. Por la ignorancia que en ellos hay, no conocen a Cristo. Por la dureza de su corazón. ¿Podrán estos ser llenos del Espíritu? No, hasta que tengan vida en Cristo Jesús. Amén. Siguiente versículo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad a las cosas de Dios. Dice, ¿qué más? Se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí quiero hacer un poquito de un espacio para hablarte del espíritu de la mente. Amén. Porque no es un diablo, no es un espíritu. El espíritu de la mente se refiere a la forma, a la intención de nuestros pensamientos. Puede ser un pensamiento bueno con una intención oculta. Por ejemplo, yo voy a conseguir un trabajo, un mejor trabajo para poder sacar adelante a mi familia. Pues aunque esto me ayude, pero no me va a dejar ir a la iglesia, no le hace. Es un pensamiento que parece bueno, ¿verdad? Pero en realidad tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Separarnos, alejarnos, ¿verdad? Dividirnos, apartarnos. Y tenemos que ser muy inteligentes, amados, porque hay pensamientos que vienen a nuestra mente que no son de nosotros, sino que el enemigo puede poner ahí y tienen una intención. Por eso dice la palabra del Señor que la Biblia, la Escritura, es más cortante que una espada de dos filos. Y penetra para cortar los músculos, los nervios, las coyunturas, ¿qué más? Los huesos, los tuétanos, dice, y hasta partir el corazón y el alma, y discierne los pensamientos del corazón.
las intenciones del corazón. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Tiene una idea, tiene un pensamiento, fíltrela por la palabra de Dios, se dará cuenta si es Dios o no es Dios. Amén. Continuamos, ahora sí. Versículo 24, gloria a Jesús. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Andar en santidad, hermanos, revestidos del nuevo hombre, también nos va a ayudar a ser llenos del Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira, ahí está otro punto. No digas mentiras. Voltea con tu hermano y dile, no digas mentiras, ni mentiritas ni mentirotas. Mentira es mentira, tan pequeña o tan grande, sigue siendo lo mismo, una mentira piadosa. No, tú di la verdad. Di la verdad, no seas más misericordioso que Dios. Amén. Tienes que decir la verdad. Gloria a Dios. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque es la forma de despojarnos de aquellas cosas que nos están estorbando para realmente poder ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Cuando tenemos una mente ociosa, cuando no estamos haciendo algo que realmente edifique, cuando nos desconectamos del Señor. Amén. Porque cuando estás aquí y estamos hablando, estamos platicando, tú no estás pensando en hacer algo malo, ¿verdad? Porque tu mente está enfocada en las cosas de Dios. Amén. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie en tu casa, cuando vas caminando en la calle, cuando nadie te ve y no sabes nadie más que tú y Dios lo que estás pensando, ahí es donde comienzan las maquinaciones. Amén. Ahí es donde empieza a trabajar el enemigo. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Entristecer, ¿qué más? Apagar, menguar. Amén. ¿Cómo? Callar también. Hacer que el Espíritu Santo vaya haciendo menos en nuestra vida. ¿Y cómo sucede eso? Cuando hurtamos, cuando mentimos, cuando hacemos todo lo que está atrás de esto. Amén. Cuando vivimos en la carne. Por eso el Señor quiere que no andemos en la carne, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Que nos enfoquemos en nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Porque ese es todo nuestro ser, dice la palabra. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado en el hueco de la mano del Señor, ¿verdad? Así es como el Señor quiere que nosotros estemos. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Que todo nuestro ser, porque somos esos tres. No podemos servir a Dios nada más en nuestra alma sin servirlo en nuestro cuerpo. No podemos servir a Dios si nada más le servimos en el cuerpo y no en el espíritu ni en el alma. Necesita ser espíritu, alma y cuerpo. Hay que entregarle al Señor todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Completamente. Yo creo con el alma, pero una fe que no tiene obras es una fe. Ahora, ¿con qué hago las obras? ¿Con el alma? No, ¿qué uso para hacer las obras? El cuerpo. Así que espíritu, alma y cuerpo tienen que estar conjuntamente de acuerdo para hacer la voluntad de Dios. Y entonces yo voy a empezar a dejar de andar en la carne. Ahora, es una línea, amén. Dejar de andar en la carne me ayuda a comenzar a andar en el espíritu.
Y es uno de los puntos primeros que queremos establecer. Vamos a seguir hablando acerca de la llenura del Espíritu. Queremos que todos ustedes y yo también seamos llenos del Espíritu Santo y andar en el Espíritu con esa llenura. Amén. No solamente decir que hay una llenura, sino saber, experimentar. Amén. No es lo mismo que trae una naranja y diga, oye, ¿a qué sabrá esa? No, pues tal vez a naranja. A lo mejor está agria, a lo mejor está dulce. No lo sé porque no la he probado. ¿Quién nos puede decir la realidad? Solamente el que ya la probó. Y Dios quiere que tú seas ese que ya probó al Espíritu Santo, que ya tuvo un encuentro, que ya tuvo algo que ver con Dios y que dejó marcada tu vida y que tú puedes decir, esto es lo que se siente ser lleno del Espíritu. Yo ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo probé y esto es. Amén. Dios quiere que seamos una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Hermano, si la iglesia no se llena del Espíritu Santo, ¿quién se va a llenar del Espíritu Santo? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que les envíe ¿quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. No les dejaré huérfanos. Dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo fue enviado para el mundo o para la iglesia? Para la iglesia, amado. El Espíritu Santo es para la iglesia. Voltea con tu hermano y dile, el Espíritu Santo es para ti y para mí. El Espíritu Santo es para ti y es para mí. La pregunta es, ¿ya lo tienes? ¿Ya te está llenando? ¿Ya te está moviendo? ¿Ya estás dejando la carne para andar en el Espíritu? Ahora es una lucha constante. Es una lucha constante. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne continuamente nos jala y nos jala por medio de pensamientos, ideas, por medio de tentaciones, por medio del mundo, por medio de los deseos de los ojos, por medio de lo que oímos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Hermano, hay tantas cosas que nos atrae al mundo y una sola persona que nos lleva a Dios, Jesús. Entonces, amado, tenemos que esforzarnos más cada día y empezar a dejar de andar en la carne. ¿Cómo reaccionamos? Tenemos que empezar a ver cómo reaccionamos a las situaciones, a las dificultades, a los problemas. Si reaccionamos en la carne, hay que orar, hay que decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Hay cosas que de pronto a mí, en mi carácter, como yo soy Israel Vallejo, de los Vallejo, de pronto somos medios atravesados, ¿verdad? Como Pedro. Que no nos gusta que nos digan dónde estamos mal. No sé si a lo mejor a usted también le pasa. Pero cuando dicen, usted está mal en esto, cuando me dice a mí, ¿sabe qué? Algo se enciende aquí como diciendo, ¿qué? Pero hace unos días el Señor empezó a tratar conmigo. Y digo hace unos días, amén. Que estás mal en esto. Creo que tiene razón. Tal vez tiene razón. Necesito esforzarme. Necesito echarle ganas. Necesito cambiar. Tenemos que llegar a esa madurez de poder aceptar. Y yo estoy en una lucha. Porque yo no nací en una envoltura, en una burbuja, ¿verdad? Ay, es el pastor, casi flota, casi vuela. ¿Verdad? Es una luz que brilla, casi le salen alas. No, amado, yo batallo igual o más que usted. Igual o más que usted. También batallo para orar, también batallo para consagrarme, también batallo para todo igual que usted. No soy mejor que usted. No tengo hecha ya mi vida en Cristo. También me estoy esforzando. Y también como usted duda, también yo a veces dudo. Amén. Así que, hermanos, necesitamos esforzarnos y continuar y continuar. Por eso dice la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si hay alguna de estas cosas en nuestra vida, eso todavía es carne y nos va a impedir andar en el Espíritu. Ahora, ¿queremos andar en el Espíritu? Si queremos. Bueno, dice el Espíritu Santo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia
y toda malicia. Antes sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está. ¿Queremos ser llenos del Espíritu? Sí, pero no podemos si todavía andamos en la carne. No podemos. Tenemos que empezar ese proceso de descarnarnos. Y no estoy diciéndole que se arranque un pellejo. Hay que quitar de nosotros todos esos deseos que ya el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno en particular. Nos está diciendo, mira, tú esto y tú aquello y tú esto otro. ¿Con cuánto está trabajando el Señor en su carácter? ¿Y cuántos todavía se enojan cuando le dicen, estás mal en esto? ¿Y cuántos todavía son chismosos? ¿Y cuántos todavía son murmuradores? ¿Y cuántos todavía... Ay, ya voy a sacar aquí, tengo... ¿Me guardas el video? La idea no es exponernos. La idea es empezar a cambiar. Para que un día realmente seamos llenos del Espíritu Santo. Así que la tarea en estos días, amado, va a ser orar al Señor. Decirle, Señor, quita mi carnalidad y ayúdame. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero llenarme de ti. Anoche cuando estábamos aquí orando, el Señor ponía eso en mi corazón. Si me buscaran y anhelaran andar en el Espíritu, yo estaría con ustedes. Yo me manifestaría a sus vidas. Porque ayer el Señor nos habló, nos dio visión y nos dio palabra. Y eso lo queremos siempre, siempre, siempre. Pero dice, Señor, te di una muestra. Necesitas caminar esos 450 codos. 450 codos hacia mí. Y apenas el agua te llegará al tobillo. Cuando te haya llegado al tobillo, necesitas otros 450 codos hacia mí. Y el agua te llegará a las rodillas todavía. Y no va a ser suficiente. Necesitas otros 450 codos hacia mí. Y el agua te llegará a la cintura. Y no va a ser suficiente. Necesitas otros 450 codos hacia mí. Hermanos, necesitamos acercarnos más y más a Dios. Estemos de pie en esta noche y pidámosle a Dios, ayúdame a acercarme a ti. Y el Señor nos la pone más sencilla. A Ezequiel le dijo, camina 450, y luego otros 450, y luego otros 450, y luego otros 450. A nosotros nos dice, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Acerquémonos al Señor. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración, lectura, obediencia, consagración. No podemos faltar a una de esas. Lectura, oración, consagración. ¿Qué más dijimos? Obediencia, santidad. Porque no podemos ser santos sin obediencia y sin fe. Eso es integral. Tenemos que ir poniendo esos ladrillos y poder subir y luego poner otra cama de esos mismos ladrillos y poder subir hasta poder elevarnos a una altura donde estemos más cerca con el Señor. Y esta noche, amado, yo le invito, vamos a orar, le vamos a decir, Señor, porque no hay nada imposible para Dios. Para nosotros tal vez es imposible poder decir, yo quiero acercarme más a Dios porque batallo con mi carne, batallo con mi carácter. Pero para Dios no es imposible y Él nos puede transformar, Él nos puede cambiar. En su mano está nuestra vida, en su mano está nuestro carácter. Él pone en nosotros tanto el querer como también el hacer. Él cambia nuestros pensamientos. Él nos ayuda. No estamos solos, no somos huérfanos. Tenemos un Padre amoroso que se acuerda que somos del polvo de la tierra y tiene misericordia para nosotros. Y su misericordia se renueva cada mañana. Y su ternura para con nosotros se basa en su amor precioso y en su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, con lo cual nos compró y quiere bendecirnos. Cierra tus ojos, levanta tus manos.
Y háblale al Señor en esta noche. Dile: Padre Santo, yo me acerco a ti. Yo batallo mucho, Señor. Estoy sufriendo porque tengo una lucha contra mi carne. Y muchas veces mi carne ha tenido victorias. Cuando logro una victoria espiritual, luego viene la carne y logra 3 o 4 victorias carnales. Y siento que no puedo. Siento que no avanzo. Siento que retrocedo. Señor, muchas veces yo me propongo acercarme en lectura, en oración, en santidad, en obediencia. Y hago todo el propósito de hacerlo, Señor. Pero luego vienen los deseos de la carne y me empujan hacia abajo y me apartan de la intención de buscarte. Y mi mente se olvida del pacto y el compromiso que hice de obedecerte, de glorificarte, de buscarte con mayor fuerza, con mayor dedicación. Te confieso todo esto hoy, Señor, porque ahora entiendo, Señor, y te confieso que yo no puedo. Mis fuerzas no son suficientes. Mis fuerzas no son capaces, Señor bendito. No puedo hacerlo. Mi carne está ganándome, Señor. Yo no puedo. No tengo la fuerza suficiente. Necesito que me ayudes. Necesito que extiendas tu mano y me levantes. Yo necesito que me tomes de tu mano, Señor. Tómame de la mano, Señor. Yo no puedo, mi fuerza no es suficiente, mi fuerza no aguanta para poder arrancarme la carnalidad, Señor, y toda la maldad que hay en mí, Señor bendito. Por eso hoy vengo delante de ti, Señor, me humillo delante de ti, reconociendo mi insuficiencia y mi incapacidad para acercarme a ti, Señor. Soy incapaz de ser santo, soy incapaz de buscarte más, Señor, pero tú tienes poder para ayudarme. Tú sí eres capaz, tu diestra es poderosa. Extiende tu mano, fortalécenos con tu espíritu, Señor. Vence la carne de nuestros corazones y levántanos en el hueco de tu mano. Cambia nuestros pensamientos, renueva nuestra mente, cambia nuestras palabras, nuestra manera de ver, nuestra manera de oír, nuestra manera de vivir, y transfórmanos, Señor. Haznos una nueva criatura, Padre. Moldéanos, Señor, como el alfarero moldea el barro en sus manos y le da una figura y le da una forma, una estatura, una profundidad. Así haz con nosotros, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre del cielo, en el nombre de Jesús te pedimos. Cámbianos, transfórmanos, ayúdanos, Señor. No nos dejes, Padre, de la manera en que somos, Señor. Quita de nosotros la maldad. Transfórmanos, Señor, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Nuestras fuerzas no son suficientes, pero las tuyas son infinitas. Revístenos de tu fortaleza, revístenos de tu poder y tu amor, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Gracias, Dios, por tu grande misericordia y porque sé que estarás haciendo la obra. Estarás haciendo la obra, Padre, y pronto, pronto, muy pronto, nos llenarás de tu espíritu y nos levantaremos, Señor, en el poder de tu fuerza, y nos levantaremos, Señor, en tu nombre, Padre, y conquistaremos ciudades, Señor, y nos levantaremos, Padre bendito, y nos veremos, Señor bendito, caminando en tus caminos, en tu preciosa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Santo es el Señor. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Cristo. ¿Puede tomar su lugar? Bien, nos despedimos en este momento de Radio Reino Cerritos y también de Facebook. Nos despedimos del en vivo y vamos a dar paso a los niños porque hoy tienen algo.